Capítulo 30. Guerra oculta. Datos del autor. Campo de fuerza iónico. El campo de fuerza iónico es una tecnología de blindaje Terran desarrollada para toda la infantería en general. Diseñado para reducir el daño entrante usando gas ionizado, similar al escudo de plasma Protoss pero sin el generador de campo psíquico. Primero fue diseñado por Egon Steadman, pero poco después destruyó su prototipo y fue replicado en una instalación científica de Verdona, cuyos científicos habían pasado algún tiempo en el proyecto cuando los Taldarim atacaron las ciudades del planeta. Entonces, continuemos la historia. Pero antes no olviden de suscribirse, dar like y por supuesto compartir. Tampoco olviden de seguir al autor de este fanfic, dejaré el link de toda la historia en la descripción. Sin más preámbulos, comencemos. Sistema planetario. Sector 20. Planeta Ishtan. El cielo del planeta estaba oscurecido con nubes de humo tóxico y polvo que se elevaban sin fin por las detonaciones de la artillería Terran. En la ciudad de Ishtan, el alto mando estaba reunido con el gobernador planeando su siguiente movimiento. Según tenían entendido, Zitaura traería refuerzos para apoyar a la guerra contra el caudillo orco. Fuera de la ciudad, la tierra se había vuelto negra, carbonizada por la infinidad de detonaciones que habían sido liberadas con el único propósito de eliminar cualquier remanente de la plaga orca. Para haber sido un hermoso planeta algún día, actualmente estaba devastado a más no poder por la cruel guerra. Donde antes se podían ver grandes edificios y centros de recreación, ahora estaban instaladas poderosas defensas planetarias en robustas fortificaciones militares. Los civiles hace mucho habían sido evacuados en su mayoría de las zonas en que la guerra eran más activas, y los que quedaban en el planeta ayudaban de forma voluntaria en labores de logística como cocina, atención médica y transporte. Actualmente en el planeta la guerra era intensa pero estable. Los Terran ya estaban ganando cierta experiencia a la hora de combatir a los orcos, e incluso el gobierno estaba usando esta guerra para probar nuevas armas experimentales y de paso que experimenten en una batalla real. Eso ciertamente mejoraría la capacidad de sus tropas, casi como un entrenamiento donde ponían en riesgo sus vidas y donde el tiempo de vida promedio de un marín era de un par de días en el frente de batalla. Pero ¿qué se puede esperar? Eso es la vida de un Terran. Mejorar y evolucionar nada más que para la guerra. Donde ocurría la verdadera guerra y la única razón del por qué el Sector 20 estaba en pie era gracias al planeta fortificado Nueva Tarsonis y la acción conjunta de la flota Terran que destruía con ataques rápidos la mayor cantidad posible de naves orcas, evitando que logren penetrar más profundamente en el territorio de la humanidad. Sin saberlo, los Terran estaban actuando como un escudo para el Imperio contra un nuevo y poderoso clan orco, pero a la vez estaban provocando que los orcos crecieran más fuertes, por lo que no se sabía si hacía un bien o un mal. Actualmente la situación del Sector 20 es precaria, dijo uno de los comandantes con sus dos manos apoyadas en la mesa mientras observaban un plano holográfico de Ishtan. Tenemos una llamada pidiendo refuerzos desde la fortaleza 703. Varias naves orcas se estrellaron en la zona cuando estaban preparando los escudos, por lo que están indefensos ante la artillería piel verde. ¿Tenemos algo para enviarles?, preguntó el gobernador pensativo. Tenemos la 23 División aerotransportada, pero están a 2 horas del lugar. No llegarían a tiempo. La habitación se sumió en un silencio sepulcral mientras el gobernador se recostaba cansado en un sillón. En estos pocos meses parecía que había envejecido años, pero simplemente no podía abandonar su planeta y su gente. Lucharía hasta el final para proteger a su patria y evitar que los pieles verdes penetraran más profundamente en el Imperio. Diles que resistan todo lo que puedan, gobernador, intentó replicar el comandante. No. Le cayó con una voz decidida, aunque sea intentaremos ayudarlos. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe con un soldado entrando algo agitado. Adoptando una postura firme, tomó aliento ante la seria mirada de sus superiores. «Habla», ordenó uno de los comandantes, obviamente con formalidades. La fortaleza 703 ha sido asegurada.
El shock se pudo ver en la cara de todos los presentes cuando se pusieron de pie sobresaltados. Solo había pasado alrededor de media hora desde que habían recibido la alerta. Era simplemente imposible que hayan eliminado las fuerzas orcas en tan poco tiempo. ¿Pero quién fue?, preguntó el gobernador algo más fuerte de lo que quería hablar, lo que hizo estremecer un poco al soldado antes de que finalmente hablara. Un acorazado llegó al planeta hace poco. El tono de respeto, casi llegando a la adoración, no pasó por alto de todos. La emperatriz llegó con refuerzos. Las nuevas tropas destrozaron a los orcos enemigos en poco tiempo con ayuda de la Guardia Dorada. «Listo, retírate». Luego de que el soldado saliera de la habitación, los altos mandos se miraron entre sí. Todos sabían que si su líder estaba aquí era porque ya pensaba terminar esta guerra de una vez por todas, pero el gobernador se sentía un poco inquieto. La última vez varios planetas habían sido llevados al borde de la destrucción por sus radicales decisiones. ¿Los acorazados del Ala Negra ya llegaron? No, gobernador. Todavía falta un día antes de que lleguen. Solo espero que ella pueda detener esta guerra, suspiró el cansado hombre mientras, por primera vez, se permitía relajarse en su silla. Ishtan, Fortaleza 703, año 60 del calendario militar Terran, 5 de febrero. Un gigante metálico había pasado a través de las defensas planetarias situándose sobre la ciudad. Su casco de kilómetros de largo cubría el cielo provocando que los orcos rugieran de ira mientras disparaban a la nave sin muchos resultados. Los poderosos cañones del acorazado bombardearon los piedros que hacían de bastión para los Pieles Verdes, dejando solo un cráter humeante donde antes hubo una montaña fortificada de piedra y chatarra. Ese día las cápsulas de desembarco cayeron del cielo imparables en el corazón de las tropas orcas, liberando docenas de extraños marines cuyas armaduras eran más grandes y robustas de lo normal. Portaban armas nunca antes vistas y cargaban con una ira y coordinación implacables, destrozando todo a su paso prácticamente sin bajas. Los altos templarios desplegaron su poder psiónico cayendo como estrellas desde el cielo, sin necesidad de las cápsulas de desembarco. Su luz dorada atrajo la atención de las desgastadas tropas terranas, trayendo esperanzas a sus apagadas miradas que ya se habían resignado a la muerte y renovando sus ya muertas esperanzas. Los protectores de Cálidos lucharon junto a los ultramarines destrozando las desorganizadas filas orcas en poco tiempo, dejando a todas con la boca abierta. Pensaban que su señor había desplegado algún tipo de nueva tecnología para las armaduras CMC y armamento que le permitió una ventaja tan abrumadora, pero el hecho de que solo 100 de estos hombres habían limpiado el campo de batalla, incluso junto a 9 altos templarios, nunca se borraría de sus memorias. Una luz más brillante iluminó toda la ciudad fortaleza, despejando el cielo y apagando las llamas que ardían en la tierra. Los pocos orcos supervivientes fueron destrozados en pedazos como si un dedo gigante los aplastara en el suelo. Centauro descendía lentamente desde el acorazado mirando el horrible escenario que era Ishtan, y solo pudiendo imaginar cómo sería Nueva Tarsonis. Sus poderes mentales estaban calmando las mentes de todos y reparando el daño mental que habían sufrido por el estrés de la guerra. Era lo mínimo que podía hacer por estos hombres y mujeres leales. No se preocupen. Es momento de que la humanidad tome las armas y ataque en vez de mantenerse en esta defensa eterna. Año 60. Calendario militar, 6 de febrero. Una gran flota de las Alas Negras dirigida personalmente por el alto templario encargado de la defensa de Calidus, Alexander Crom, llegó al planeta Ishtan trayendo refuerzos para la guerra. Millones de soldados de élite y en especial las Alas Negras desembarcaron listos para entrar al combate. El alto mando se reunió con Centauro Levana y el capitán de las Ultramarines Lucius para realizar un contraataque y buscar la fuente de la amenaza, el planeta del que provienen los orcos. Por alguna razón, la Guardia Dorada no pudo participar y se tuvo que retirar a algún lugar del Imperio. Nadie conoce realmente las razones tras la acción, ya que ciertamente, como mínimo, con ellos presentes la defensa del Sector 20 no hubiera sido un gran problema. Año 60. Calendario militar, 10 de febrero. Una parte de las tropas del Ala Negra fueron desplegadas en conjunto con los Ultramarines para proteger los planetas Nueva Tarsonis e Ishtan, mientras las otras fueron enviadas a tratar con un caudillo orco que apareció en el sector Liberta, con una extraña variación de naves de batalla.
La flota terrana se desplegó enviando patrullas para localizar en los planetas cercanos la base que los orcos sin mucho éxito. Años 60, calendario militar, 12 de abril. Durante los siguientes 2 meses las tropas Terran lograron con mucho esfuerzo repeler la invasión orca llevándolos a la zona más exterior del sector Terran, pero las pérdidas fueron masivas. Todas las peticiones realizadas a Citaura Levana para que despliegue la Guardia Dorada fueron rechazadas, y ella misma se retiró a Calidus con urgencia. Año 60 del calendario militar, 20 de mayo. La flota Terran ha localizado la base de los orcos y donde se presume que está el poderoso caudillo Mag Draka. El Space Hulk, tan grande como una luna, se movía extremadamente lento en la dirección del territorio Terran, cargando una cantidad muchas veces más masiva que cualquier ejército orco que haya atacado hasta ahora. En unos años, si los orcos no encontraban una forma de hacer que el mundo de chatarra acelerara, esa luna llegaría a las fronteras Terran trayendo pura muerte y destrucción. La situación fue informada a Citaura para tomar medidas urgentes. Estación Espacial Cheddar Beta Sector 20, Puerto de El Serafín. Una gran estación espacial flotaba fija en una posición del Sol del Sector 20. Su estructura estaba plagada de sistemas antigravitatorios para evitar la influencia de la estrella, a la vez que poseía fuertes blindajes y escudos de energía para protegerse de la radiación y el calor emitidos por la cercanía a la semejante estrella. Cualquiera pensaría que estaba colocada en una mala posición, ya que no representaba ningún tipo de ventaja estratégica y limitaba bastante las naves que podrían atracar sin verse afectadas por la gravedad y el calor de la estrella. Pero la realidad era que esa estación espacial era la única razón por la que el Imperio Terran todavía existe. Un psíquico podría percibir que la disformidad alrededor de la estación era extremadamente calmada y no se sentiría nada raro, pero la realidad era otra. Citaura hace años no había conseguido sellar completamente la grieta disforme que se abrió. Esto con el nacimiento de Serafín como príncipe demonio, teniendo que recurrir a la que actualmente alimentaba la estación espacial. El artefacto Selnaga, un pilar de piedra negra que tenía múltiples y extrañas funciones incomprensibles para la mente humana. Se dice que fue el primer artefacto creado por los Selnaga al llegar al universo y como tal, ostentaba un poder sin igual. Una de sus capacidades más básicas era la de absorber energía del vacío y transformarla en energía del mundo real, como un generador que usa la luz solar para crear electricidad. Luego de programar y activar el artefacto, Citaura había logrado sellar la disformidad en el área, pero la defensa no era perfecta. Los sistemas no podían soportar la cantidad de energía generada por el pilar y a veces fallaban, pero normalmente solo era por unas milésimas de segundos. Y en una de esas fallas una grieta se abrió dentro de la estación y la Guardia Dorada luchaba de forma incansable con los horrores que salían de la puerta disforme. No podían permitir que se acercaran al pilar de la piedra negra, o todo se iría al carajo. Los 1000 habían sido desplegados casi en su totalidad para este peligroso e indispensable operación. La falla en la defensa de la estación espacial involucraba la destrucción de todo el imperio de forma inevitable. Al principio Citaura había creído que las fallas habían sido naturales, pero luego se dio cuenta de que el dios Slanesh había forzado con su poder la entrada de sus huestes al mundo real ante su incapacidad para absorber directamente el pilar a la estación espacial. Al parecer no podía ni quería dedicar toda su atención a ellos, lo que en los últimos días les había dado un respiro con una leve disminución del infinito número de enemigos entrantes. Mi señora, un miembro de la Guardia Dorada, se acercó a Citaura trayendo un mensaje del frente de batalla. Ella misma estaba cansada de las solicitudes de ayuda. No podían ser respondidas y mucho menos podía contarles la situación y revelar la ubicación de la estación espacial, pero esta vez la noticia era más importante. Al parecer los problemas nos persiguen, hijo mío. La voz cansada de Citaura sonó como un suspiro apagado antes de que se girara para mirar la superficie de la estrella en la distancia. Los cristales estaban oscurecidos en su totalidad, pero su sentido psíquico podía atravesar la distancia permitiéndole una extraña y hermosa vista. Detrás de ella se podía ver una grieta con cientos de demonios emergiendo cada segundo, y los miembros de la Guardia Dorada luchando sin parar un solo segundo. También se estaban utilizando armas de energía psiónica de origen protos, o al menos prototipos para contener a los demonios, pero eso no era suficiente. ¿Cómo va el proyecto?,
Preguntó luego de un momento Citauro al guardián que estaba parado a su lado. Todavía tenemos una comprensión vaga de la disformidad y no tenemos sujetos para experimentar de forma activa. Dudo que esté lista en un corto periodo de tiempo. Citauro suspiró agotada antes de girar su mirada nuevamente hacia la estrella. Su mente vagaba sin rumbo en busca de una solución para esta variable. La eliminación del caudillo era una prioridad y un objetivo que no podía pasar por alto a pesar de la situación actual. Pero no podía abandonar la estación espacial hasta que encontrara una forma de sellar esa grieta que cada día se hacía más grande. Crear otros artefactos era imposible con su conocimiento actual. No podría replicar ni siquiera la parte más sencilla de su compleja estructura. No entendía mucho la tecnología usada en su creación. Era un arma, un sistema defensivo y una fuente de energía. Simplemente su capacidad para transformar cualquier cosa en energía era algo que cualquier raza ambicionaba. Informa al sector Liberta que preparen esa cosa. Si el proyecto no está listo, solo queda confiar en este corrupto imperio. Después de todo, si nosotros caemos, la amenaza orca será imparable. Sí, señora. El guardián se retiró dejando a Citaura sola, lo cual invocó una espada cristalina en su mano y saltó al combate junto a los suyos. Una vez más, su poder ralentizaba en gran medida la expansión de la grieta, así que ella era la única que realmente no podía salir de la estación sin que todo se fuera al carajo. A partir de hoy, esta era su prisión y su destino final. Vivir una guerra eterna contra las infinitas fuerzas del caos. Capítulo 31. Templo Antiguo. Sombras del Emperador. Las Sombras del Emperador son una unidad independiente de élite conformada por fantasmas del Imperio Terran que luchan en la Guardia Real. Son la élite de la élite entre los fantasmas y pocos son los que los han visto o sobrevivido para contarlo. Sus habilidades de encubrimiento y poderes psiónicos son los más destacados en todo el Imperio Terran, teniendo como mínimo un promedio de 9 a 10. Estas poderosas unidades ganan experiencia de veteranía en combate, aumentando su poder con cada nuevo rango que alcanzan. Las unidades de la Guardia Real forman la sólida columna vertebral del ejército del Imperio siempre que las mantenga con vida. Descripción de la facción. La Guardia Real, también conocida como la Guardia de Élite y la Guardia Imperial, es una unidad de élite dentro del Imperio Terran. A la Guardia se le confía la seguridad y patrulla los terrenos del Palacio de Babel, pero a veces se les envía a misiones fuera de Cálidos. Cálidos, algún lugar bajo la ciudadela de Babel. En la red de túneles bajo la enorme ciudad de Babel, un grupo de 3 sombras caminaba sin hacer ruido por las instalaciones. 20 soldados Blackwing seguía de cerca al grupo en una perfecta formación con 2 filas de 10 y sus armas a mano. Citaura Levana les había dado una misión y su responsabilidad era cumplirla con la máxima perfección y tomando todas las medidas de precaución a pesar de que estaban en su propio territorio. Incluso se podían escuchar los pasos de un pesado Bat Géminis que avanzaba lentamente detrás de ellos. Cada vez que una de sus 6 patas tocaba el suelo generaba un ruido sordo mientras se mantenía unos metros por detrás del destacamento. El pasillo por el que iban era de más de 20 metros de altura y lo suficientemente ancho como para que 3 Géminis caminaran a un lado del otro. Parece que llegamos. Una voz ronca como si se viera envuelta por algún tipo de interferencia resonó por el pasillo cuando llegaron frente a una puerta metálica de más de 18 metros de altura. La figura de un templario apareció de la nada envuelta en una extraña miasma negro, mientras sus ojos brillaban como 2 puntos dorados por detrás del yelmo. Las sombras se quedaron mirando a esa mujer que acababa de aparecer con una expresión complicada bajo sus máscaras. Hasta ahora no habían podido percibir la presencia de esa mujer, y a pesar de que estuvo a unos metros todo este tiempo, podrían haber sido asesinados sin saber que los atacó si el templario se volvía contra ellos. El templario Terran solo negó con la cabeza mientras avanzaba hacia la puerta metálica y colocaba su mano en su superficie. A partir de la palma dorada, cientos de líneas doradas recorrieron toda la superficie de la puerta metálica mientras pulsaban suavemente con la energía psiónica fluyendo a través de ellas. Unos segundos después, la pesada puerta se dividió en 2 y empezó a abrirse lentamente.
La impresionante imagen detrás de las puertas dejó confundidos y curiosos a todos los presentes. Un templario hecho de piedra yacía bajo la montaña de Babel, alzado en toda su gloria. Toda la estructura hecha de una extraña piedra negra con incomprensibles runas talladas de forma simétrica por toda la superficie. Cada runa poseía un brillo etéreo de color esmeralda, mientras que una extraña neblina verde cubría el suelo del santuario. El templario se quedó parado frente a la puerta sin atreverse a dar un solo paso, como si la piedra negra fuera exactamente peligrosa. Y aunque nadie lo podía notar, su cuerpo se había tensado de forma inconsciente en preparación para la batalla. Nos enviaron a tomar la piedra negra. ¿Por qué te detienes?, preguntó uno de las sombras mientras daba un paso adelante. El templario iba a detenerlo, pero no le dio tiempo. Un destello verde destrozó la pierna del fantasma, reduciéndola a polvo con un corte limpio. Todos los Blackwing sacaron sus armas y apuntaron al frente, tomando una postura de combate, mientras que el Géminis detrás de ellos abría los compartimientos de misiles que se preparaba para atacar. Una de las sombras restantes tomó a su compañero por el cuello, jalándola hacia atrás, mientras que le habría sacado su rifle de francotirador y apuntaba al frente, solo para toparse con el templario Terran arrodillado en el suelo. «Arrodíllense». Un pensamiento del templario provocó una enorme presión en todos los presentes, haciéndolos caer en el suelo de rodillas. La inteligencia artificial del Géminis pudo comprender la situación y desactivó su armamento, entrando en espera. Después de todo, no habían venido a este lugar a luchar o tomar algo. Habían venido a pedir e incluso a rogar de ser necesario. Por así decirlo, esta era una partida diplomática. Señor de la tumba Anopotec, mi señora, Citaura Lébana, me envía con una petición de ayuda para usted. El templario habló de rodillas con su mirada, todo al frente, pero sus ojos carecían de respeto alguno mientras mantenía su profunda frialdad. Unos pasos ligeros se escuchaban de entre la niebla verde, acercándose. Parecían generadores de los pasos de una armadura metálica contra la roca, pero el ruido era algo amortiguado, al punto en que se debía esforzar para escucharlo. Un rítmico sonido como el del golpear de un bastón en el suelo se coordinaba con los pasos. Citaura, antes de recurrir a Guilliman, necesitaba pedirle ayuda a este extraño ser que los nativos adoraban como a un dios. Al principio creía que solo eran unos idiotas, pero se habían dado una gran sorpresa cuando fue a investigar el templo junto a sus dos compañeros, Xia Feng y Ángel. Dos poderosos Wargods, como ella, Xel'Nagas en todos los sentidos de la palabra, que ostentaban un poder psiónico inimaginable, pero ninguno se había esperado los horrores que le esperaban al entrar en ese lugar. 3 entraron ese día y solo uno pudo salir. Un murmullo se escuchó desde todas las direcciones. Les había dicho que no me molestaran y yo no los molestaría. Pero ya que estoy despierto, habla. ¿Para qué han venido? Una figura se materializó repentinamente frente al alto templario. Un ser metálico de unos 2,5 metros de altura, siendo normalmente más bajo que el templario, pero este se había arrodillado, así que el Necrón miraba hacia abajo. Sus ojos tenían un extraño brillo azul y su mano derecha portaba una gran guadaña que crepitaba con llamas azules como el zafiro de vez en cuando. Y aunque no tenían con qué comparar, este Necrón era mucho más robusto y su diseño más refinado que el de la mayoría de los nobles de su raza, llegando a ser, en aspecto, como un Overlord. No se podía saber si este ser era una IA producto de una raza superior o siempre fue así. Mostraba una inteligencia y personalidad singular que muchas veces hacía a las personas olvidar que era una máquina. Pero en el fondo, todos sabían que era más que eso. A pesar de su aspecto, estaban más vivos de lo que podían imaginar. Una brecha de la disformidad se ha abierto en uno de nuestros mundos, y las hordas del caos amenazan con devorar nuestro imperio. Actualmente enfrentamos las aberraciones de la disformidad, pero es cuestión de tiempo para que nos podamos controlarla. El templario hizo un silencio, cuando el Necrón levantó una mano para detener su explicación. Yo comprendo tu objetivo, pero la verdad no tengo razón alguna para ayudarles.
Dime tú, ¿qué gano al prestar mi ayuda? Mientras esté en nuestras manos y no afecte negativamente al imperio, le daremos cualquier cosa que pida, señor. El extraño Necrón se quedó parado un rato observando a la mujer que había pegado su cabeza al suelo abandonando su honor con tal de obtener una incierta oportunidad de salvar a su imperio. La mirada inclemente del guerrero se desvió y recorrió rápidamente a todos los presentes hasta que finalmente regresara donde estaba el templario sin fijarse en la herida que le había causado al fantasma. Recuerdos de una escena similar en el pasado de hace millones de años llegaron a su mente provocando que estrechara los ojos mientras meditaba por un segundo. Bien, sígueme. El Necrón se dio la vuelta dándole la espalda al grupo Terran antes de detenerse en seco como si hubiera recordado algo. Mirando por arriba del hombro, se fijó en la sombra cuya pierna había sido destrozada y luego en la mujer de armadura dorada. Asegúrate de venir sola. La amenaza latente en esas palabras fue comprendida por todos los presentes y aprendiendo la lección de la sombra, se quedaron del otro lado de la puerta sin atreverse a poner un pie en el oscuro suelo del templo Necrón. El templario y el Necrón se alejaron desvaneciéndose en la niebla verde y perdiéndose de la vista en todos los presentes. Solo quedaba rezar porque el extraño ser no cambiaría de opinión y decidiera matar al guardián. Selendis miró la espalda del Necrón que la guiaba. La verdad podía entender por qué su maestra respetaba a este ser. Su ataque anterior había sido tan poderoso que a pesar de haberlo visto no pudo reaccionar a tiempo. Era un hecho de que solo para poder someterlo tendrían que traer un ejército completo, y aún así podría ser insuficiente o su maestra ya hubiera acabado con algo tan peligroso. La verdad, su raza es muy curiosa. Son similares a los humanos que conozco, pero carecen del vínculo de la disformidad. El Necrón divagaba hablando consigo mismo sin esperar algún tipo de respuesta por parte de la mujer Terran. La mirada del extraño Necrón se fijó en el templario. A pesar de ello, pueden mostrar un extraño poder similar al de los llamados psíquicos. El guardián del templo se detuvo finalmente ante un enorme pilar de piedra negra. Esta estructura concordaba perfectamente con la descripción que Citaura le había dado a Selendis y con los registros que había obtenido de Guilliman. Esto era lo que muchos conocían como faros, dispositivos de tecnología Necrón cuya más básica función era suprimir la disformidad o al contrario, amplificarla o simplemente eliminarla. Y era cierto que Citaura buscaba suprimir la disformidad, pero también estaba buscando una forma de que las naves imperiales pudieran comerciar libremente con el templario Terran, aunque la verdad dudaba un poco de que siguieran haciéndolo una vez más, supieran más sobre ellos. El objetivo principal era mostrarle un camino a Guilliman para que éste pudiera llegar al sistema estelar habitado por los Terran. Me es imposible darles lo que quieren. Selendis miró al Necrón con confusión. No entendía por qué había sido traído hasta aquí si al final no iba a dejarle llevarse al Pharos. Pero les ayudaré con su problema. El Necrón abrió la palma de su mano proyectando una luz verde que cubrió toda la sala, con finas líneas y esferas flotantes holográficas. Complejos símbolos que Selendis intuían y eran coordenadas se mostraban por toda la sala a 10 metros del Necrón como una gran cúpula. Era un mapa estelar extremadamente detallado que mostraba el movimiento de las estrellas en tiempo real y probablemente poseía muchas más funciones irreconocibles para la corta vista de Selendis. El Necrón en ningún momento miró al templario mientras con su mente iba moviendo y cambiando el mapa estelar hasta que frente a él se mostraba un pequeño sector en una alejada región de la galaxia donde la humanidad todavía no había llegado, al menos en la era actual. Un toque de todo su dedo provocó que todos los pilares del templo Necrón brillaran con fuerza, y en especial una runa que estaba tallada en el Pharos. Frente al Pharos, entre dos pilares, una masa de energía amorfa empezó a expandirse como una pared hasta que finalmente se estabilizó y mostró una imagen impactante. Del otro lado, se podía ver un grupo de 100 templarios en formación esperando. Sus cuerpos brillaban con el despliegue de sus desgastados poderes psiónicos, y frente a ellos estaba Citaura Levana, que al ver el extraño Necrón, solo pudo apretar los dientes y el agarre sobre su espada mientras
Recordaba lo que había ocurrido hace 60 años cuando había llegado a Cálidos. Flashback. Un grupo de 3 personas caminaban por el interior de una cueva de la montaña que futuramente sería llamada Babel. Habían descubierto que los nativos tenían un templo bajo la montaña donde adoraban a su dios y le hacían sacrificios cada cierto tiempo, lo cual había despertado su curiosidad, ya que en todos los asentamientos nativos habían pinturas rupestres y estatuas en su honor. Le representaban como un gigante cadáver que portaba una guadaña, un dios de la muerte. Debían investigar y neutralizar la amenaza si era real. Era su deber como fantasmas de última generación de Warhorns. Al frente de todos iba un hombre fornido que portaba un arma similar a un rifle C-14 Impaler en su mano. A pesar de que no llevaba armadura, era mucho más grande que un marín común y su descuidado pelo estaba recogido detrás de su cabeza con algunas trenzas. Varias cicatrices deformaban su rostro, pero justo a su espesa y bien recortada barba solo le hacían lucir más varonil. Su nombre era Ángel Grayman y era uno de los 3 Xel'Naga que habían venido protegiendo la expedición. ¿En serio teníamos que venir todos nosotros?, preguntó una voz irritada desde atrás del grupo. Este, al igual que su compañero, portaba una extraña y extremadamente avanzada armadura CMC que parecía mucho más ligeras que sus contrapartes robustas que normalmente eran usadas por los Marines Terrans. La diferencia era que Ángel no estaba usando un casco y Shi Ya Feng tenía su rostro cubierto con la avanzada pieza de tecnología. Las luces de sus armaduras estaban escondidas a pesar de que podían ver la oscuridad normalmente, pero no estaban muy preocupados. Después de todo, aunque no eran Xel'Nagas completos, estaban en la punta de la cadena alimenticia humana. Si no querías venir, te hubieras quedado en la nave escondiéndote tras el general. Parece que es lo que mejor se te da. ¿Qué intentas decir, Ángel? El grupo se detuvo por un momento mientras la voz de Feng se tornaba oscura y amenazante, su poder psiónico fluctuando alrededor de su armadura y pulsando a través de los sistemas sensibles al PSI de la misma. Calmados, chicos, no vayan a empezar otra pelea. Al menos esperen a que la misión acabe y recién golpéense. Una pequeña mujer se metió entre los 2 hombres con una sonrisa algo divertida por la situación. Al igual que ellos, ella portaba una armadura mecánica extremadamente avanzada, pero más pequeña y ligera que la de los hombres, ya que la mujer apenas medía 1,70 m, mientras ellos casi llegaban a los 3 metros. Aún así, los hombres retrocedieron de forma obediente, dejando de lado su conflicto para continuar con lo suyo. Zitaura solo suspiró mientras los seguía de cerca. Ambos eran muy problemáticos y por eso la habían enviado a ella para supervisarlos y que no se salieran de control. ¿Por qué habían enviado a 2 tipos tan inestables a la misión de colonización? La respuesta era simple. Querían deshacerse de ellos como a Zitaura, pero no podían matarlos. Solo querían mantenerlos lo más lejos posibles, mientras eran útiles hasta que encontraron una forma de eliminarlos y extraer la esencia del Xel'Naga en sus cuerpos. Algo que probablemente ya intuían, pues, a pesar de estar locos, no eran tontos. La única razón de obedecer a Zitaura era que ella era más fuerte y que eran viejos amigos, hermanos de armas que le confiarían su vida sin dudarlo. La misma Zitaura había movido cielo, mar y tierra para que le enviaran a ella como supervisor y no a otro Warhol, porque sabía que le podría ocurrir. De alguna manera, Zitaura era la que mejor se sentía al estar perdidos. Podrían comenzar una nueva colonia desde cero, y en el futuro, cuando regresaran, demostraría con hechos que sus amigos no eran tan inútiles. Solo estaban algo locos, nada más. «Oye, capitán, mire eso», dijo Shi Ya Feng mientras miraba una luz verde en la distancia. Parecían varias runas talladas en una pared de piedra negra. Zitaura se acercó a la piedra negra mientras el casco de su armadura se desplegaba a partir del cuello hasta quedar cubriendo su cabeza. Esto es extraño. Las lecturas de los sensores indican que esta piedra emite radiación. Probablemente no sea seguro para un humano estar mucho tiempo en este lugar. Usando los sistemas de su casco, Zitaura fotografió la pared luego de un rápido análisis.
cuando de repente vio que Ángel daba un paso adelante. «Sujétame aquí». Le arrojó su arma a Xia Feng, haciendo que éste se quedara perplejo por un momento. Cuando Zitaura y Xia Feng se dieran cuenta de lo que Ángel pensaba hacer, fue muy tarde. El brazo derecho de Ángel pulsó con la energía psiónica recorriendo sus circuitos y tensando la gruesa capa de músculos artificiales sensibles a la PCI. Incluso bajo la armadura, los músculos de Ángel se hincharon tanto que parecía que iba a estallar. «¡Espera!», gritaron Zitaura y Xia Feng al mismo tiempo. Se pudo escuchar retumbando por toda la cueva una explosión arrolladora, como si algo muy pesado se hubiera estrellado contra una pared. Seguido a eso, se podía sentir un sonido eléctrico como una luz verde destelló, brevemente iluminando la cueva. El puño de Ángel se estrelló con una fuerza contra el muro negro, enfrentando un campo de energía que aparecía de repente revelándose como un color verde esmeralda intenso. El campo de energía repelió el ataque enviándolo a volar en una dirección contraria a la puerta. Una sarta de maldiciones fue arrojada por el gran hombre cuando se estrelló contra una lejana pared de la cueva, provocando que una sección de la misma se derrumbara sobre él. ¡Puf! Xia Feng estalló en carcajadas mientras abrazaba el rifle de su amigo para no dejarlo caer. Mientras tanto, Zitaura estaba parada observando atentamente el muro negro frente a ella. Sus sentidos no podían penetrar esa extraña formación rocosa, parecido a la obsidiana, pero lo que sí podía decir era que no era natural. El material no solo se parecía a nada que hubiera visto antes, así que solo pudo haber sido fabricado por alguna raza extremadamente avanzada, puesto que ahora que se fijaba, su conexión con el vacío había sido cortada al entrar a este planeta. Era como si el material interactuara de alguna forma con el vacío para bloquear su influencia en el plano material. «Ángel, deja de jugar y ven acá». Las palabras de Zitaura atrajeron la mirada de Xia Feng, el cual dejó de reír. La pared frente a ellos acababa de dividirse a la mitad. Una línea perfectamente recta con precisión quirúrgica. Tan delgada y perfecta que si la pared no se hubiera movido hace un segundo, ni siquiera con un microscopio habrían podido contemplar el punto en que las dos secciones se dividieran. Las rocas de la sección derrumbada de la cueva se levantaron con el aire bajo la manipulación de una fuerza invisible y se separaron formando un camino despejado por el que Ángel llegó caminando hasta ellos. El puño de su mano derecha había desaparecido, pero no estaba sangrado. Al contrario, se podía notar como a una velocidad visible se iba regenerando poco a poco. Si se pudiese contemplar de una forma más detallada, verían como millones de nanobots médicos que circulaban por su sistema sanguíneo reparaban la mano perdida y la armadura, aunque ésta iba considerablemente más lento. «Le sugiero no tocar esa pared», dijo Ángel a modo de broma mientras miraba el lugar donde había golpeado. «¿La rompí?». La pregunta de Ángel fue respondida por un suave ruido de deslizamiento, cuando lo que al parecer era una puerta empezaba a abrirse revelando un extraño templo. En las profundidades del templo, recostado en un trono, yacía inerte un cadáver de necrodermis. El trono había sido adaptado para mantenerlo en éxtasis durante milenios, pero la perturbación del templo había provocado un despertar prematuro. Su cuerpo recuperó la vida lentamente mientras un brillo azul aparecía en sus ojos. El poderoso Necrón se levantó de su trono, estirando su mano hacia la derecha. Una enorme guadaña vino volando a gran velocidad desde algún lugar del templo, solo para ser atrapado por la mano del majestuoso ser. En su mano izquierda cargaba un orbe gris azulado muy diferente al que sus hermanos llevaban habitualmente. Una vez equipado, su lanza desapareció con un destello verde de su posición, llegando a pararse unos 20 metros de la puerta del templo oculto en la niebla. Sin decir una sola palabra, aguardó la llegada de esos extraños individuos que al parecer eran de la raza humana. Según los datos que estaba recibiendo todavía, esta raza poseía un poder considerable para su juventud, así que debía tener cuidado, aunque le extrañaba que la piedra negra no les haya suprimido hace tiempo. «¿Quién eres?». Zitaura entró al templo seguido por sus dos hombres, pero la única respuesta que recibió fue un rápido destello azul que surcó el aire trazando una curva hacia ella. Un pensamiento rápido creó una barrera de energía psiónica que fue destruido, pero logró su cometido de detener el ataque.
El impacto mental hizo que sangrara por el borde del labio, pero solo lo lamió, limpiándole su gota de sangre. Ya saben qué hacer, chicos. Una espada azul cristalina apareció en sus manos mientras cargaba hacia adelante. Xia Feng invocó 2 racimos de energía psiónica en su mano y formó un pequeño agujero negro que arrojó hacia el Necrón con un control tan preciso que la gravedad del mismo no afectó a sus compañeros. Mientras tanto, Ángel levantó su arma y empezó a disparar hacia el Necrón rondas de algo similar al plasma, pero con su velocidad. Parecía un arma láser de alto calibre que usaba su energía psiónica como fuente de alimentación. Ellos no podían ver cambio en el rostro metálico del Necrón, pero de alguna forma era como si estuviera sonriendo ante sus intentos. Fin del flashback. Ese día todo había salido mal. Sus compañeros habían muerto en la batalla. Todo esto ante el poderío de la tecnología Necrón. No solo eso, él, a pesar de su aspecto, era un guerrero excepcional con una amplia experiencia en combate. Nunca habían tenido oportunidad y enfrentarlo dentro de ese lugar solo había sido una tontería. Niña, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. El Necrón saludó a Citaura como un perfecto acento en inglés al cruzar el portal. Quedando dentro de la estación espacial Shedar Beta. Su mirada curiosa recorrió a los guardianes dorados, pero finalmente regresó al líder de los Terran, que de forma magistral había logrado contener sus sentimientos. Le parecía extraño que la mujer ya no usara la extraña armadura de combate que había tenido en su último encuentro, pero la verdad, esa no era su problema. Le parecía más interesante el gran autocontrol de ella. No todos eran capaces de controlar ese tipo de rabia cegadora que te consumía como el peor de los demonios por dentro. Es un placer recibirle, señor de la tumba Anopotec. ¿Tu presencia indica que accedes a ayudar? Esto no dependía solo de ella. Necesitaba su ayuda para salvar a su imperio. Sin la piedra negra, la brecha que conectaba con la disformidad se expandirá. Y según sus cálculos, se tragaría más de la mitad de su territorio, mientras que la otra sería destrozada por las hordas demoníacas. Solo Cálidos estaría a salvo gracias al templo Necrón y probablemente esa protección no sería eterna. Sí, pero a cambio quiero una cosa. El Necrón empezó a moverse lentamente hacia Citaura y miró el artefacto Selnaga que estaba detrás de ella. Citaura apretó aún más los dientes hasta casi sangrar al notar la acción obvia del Necrón. Al parecer iba a pedir algo que era imposible para ellos, con tal de reducirlos a una situación desesperada. Quiero que me dejen investigar ese artefacto. ¿Cómo es que le llaman? Artefacto Selnaga, respondió Selendis, parada detrás del Necrón. El Necrón se giró sorprendido como si no se acordara de ella y luego miró a Citaura. También la quiero a ella como ayudante. Estar solo no es tan divertido. El Necrón hablaba con Citaura como si fuesen viejos amigos, mostrando un carácter extravagante, para no decir que raro, pues casi siempre había actuado como alguien antipático que mataba cualquier cosa que pusiera un pie en su templo. Actuaba como si no fuera responsable de la caída de 2 Selnaga, que podrían haber evitado este desastre actual. Citaura miró a Selendis y ésta asintió. Está bien. Ahora cierra esa puerta. La mirada del Necrón de repente se volvió peligrosa cuando su aura cambió de forma perceptible para todos. El grupo de guardianes levantó sus espadas y la misma Citaura tenía la espada cubierta de sudor, pero también estaba preparada para el combate. Después de todo, él no tenía el templo para respaldarlo. La verdad no es tan grave como pensé. El Necrón había desaparecido de frente a todos ellos, y ahora estaba a unos pocos metros de la grieta disforme contemplándola, con una mano acariciando su barbilla. Nadie había visto en qué momento se había movido, y eso les hizo ponerse algo ansiosos. Los demonios mismos huían de ese Necrón como si fuera la peste, sin atreverse a acercarse a más de 10 metros de su cuerpo. Un trato es un trato, ¿eh? La guadaña del Necrón golpeó el suelo, provocando que en las 4 direcciones cardinales apareciera un pequeño pilón de piedra negra. Cada uno era tan grande como un hombre adulto y tan grueso que difícilmente una sola persona podría abrazarlos.
Su superficie estaba tallada con inscripciones Necron que brillaban pulsando con una extraña energía invisible y empezó a cerrar la grieta de más de 1 kilómetro de largo a una velocidad visible. Finalmente, lo que había torturado por meses a los Terran había desaparecido con la simple aparición de ese misterioso Necron. ¡Imposible!, Citaura susurró, sintiendo ella misma el poder supresor de los pilares. Los demonios habían sido instantáneamente desterrados mientras que la grieta se había cerrado como si nunca hubiera existido. Aunque no habían obtenido el Pharos para pedir la ayuda de Guilliman, esto le permitía ampliar su margen de acción, y aunque claramente debía de estar vigilando todo el tiempo a Anapotec, podría desplegar más de su guardia dorada para apoyar en los frentes de combate. Es hora de contraatacar. Llegó nuestro momento. Pero Anapotec la pasaba más que bien. Bueno, llegamos al final del video. No olviden de suscribirse, compartir, dejar su like y por supuesto activar la campanita. Estarían ayudando mucho a crecer este pequeño canal. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear